Buenos días. Vamos a ocuparnos de presentar los biomarcadores de enfermedad de Alzheimer y vamos a ver un poco cuál es la experiencia que nosotros tenemos aquí en Sudamérica del uso de estos biomarcadores, cuál es el rol de los biomarcadores, cuál ha sido el desarrollo en nuestro grupo de los biomarcadores. Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por tener algunas particularidades. En primer lugar, consideramos enfermedad neurodegenerativa a una disfunción selectiva y pérdida neuronal de lo que se llama sistemas funcionales. Sabemos que el sistema nervioso está organizado en subsistemas y la alteración neuronal de algunos de estos sistemas en los cuales se produce una degeneración de las neuronas, se produce un compromiso de esas neuronas, va a dar lugar a lo que llamamos las enfermedades neurodegenerativas. Hoy por hoy, la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas tienen la característica que responden a una alteración proteica específica. Así, la enfermedad que nos va a ocupar, como es la enfermedad de Alzheimer, va a tener la característica de corresponder a una alteración de una proteína, que es la proteína precursora del amiloide, que por una alteración se va a clivar en un sitio que no corresponde, y una proteína de transmembrana que normalmente con el clivaje normal es una proteína soluble, se empieza a depositar entre las células cerebrales, generando lo que se llama las placas amiloideas o placas seniles. Por otra parte, en esta enfermedad neurodegenerativa, que es la enfermedad de Alzheimer, vamos a tener también una degeneración intraneuronal que se produce por una alteración de una proteína que se hiperfosforila, que es la proteína tau, y la cual ante esa hiperfosforilación genera la degeneración neuronal. Todo esto en la enfermedad de Alzheimer va a estar sistematizado, valga la redundancia, a los sistemas funcionales cognitivos. Otro ejemplo de neurodegeneración por proteinopatía va a ser la enfermedad de Pick, la clásica llamada demencia frontotemporal, la cual hoy sabemos que tiene que ver con una alteración a nivel de la proteína tau, a nivel de la proteína TDP43 o de la proteína FUS, dando las distintas variedades de enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick tiene esta proteinopatía a nivel de sistemas relacionados a la conducta, sistemas relacionados más a la parte anterior del cerebro, que es lo que tiene que ver sobre todo con la apatía, con la desinhibición, etc. En tercer lugar, vamos a poner como ejemplo de enfermedades neurodegenerativas otra proteinopatía, que es la enfermedad de Parkinson, en la cual se va a alterar la alfa-subnucleína, la cual afecta sistemas de lo que conocemos como cuerpos extrapiramidales o sistemas extrapiramidales. Entonces, la enfermedad de Parkinson va a afectar la sistematización motora, la enfermedad de Pick más a lo conductual, la enfermedad de Alzheimer más a lo cognitivo. Todo esto que conocíamos en la neurología clásica como enfermedades neurodegenerativas, hoy se habla de proteinopatía. En el desarrollo de la presentación nos vamos a ocupar de hablar algo de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, explicar los biomarcadores, cómo están cambiando los criterios diagnósticos, cómo aparece una nueva clasificación que es la llamada ATN, y después vamos a ver algunas conclusiones.
El modelo fisiopatológico de enfermedad de Alzheimer nos va a presentar una característica, que es que la enfermedad empieza con la patología de la proteína beta-amiloide, empieza con la patología de la proteína precursora del amiloide, que ante ese clivaje anormal, como dijimos antes, se deposita y da las placas amiloideas o las placas seniles, que es lo primero que aparece en la enfermedad. En segundo lugar va a aparecer lo que se llama la degeneración neurofibrilar, que es una degeneración intraneuronal por patología de la proteína tau, por hiperfosforilación de la proteína tau. Y esta degeneración neuronal va a llevar a la muerte neuronal y va a ir en paralelo con lo que conocemos como deterioro cognitivo. Es interesante porque, como vamos a ver en la presentación, este mecanismo fisiopatológico no empieza cuando tenemos el deterioro cognitivo, sino que muchos años antes empieza a depositar el amiloide, empieza a aparecer la degeneración neurofibrilar y finalmente aparece el deterioro cognitivo. Sobre este camino fisiopatológico hay factores que lo aceleran, por supuesto la edad, los genes, los factores cerebrovasculares, y factores que lo enlentecen, como son la reserva cognitiva y la reserva cerebral. Bien, en esta diapositiva lo que estamos viendo es la función cognitiva, cómo evoluciona en la enfermedad de Alzheimer, en relación al paso del tiempo, en relación a la edad del sujeto. La función cognitiva tiene un límite cognitivo, o sea, un límite del cual hacia arriba es la normalidad y hacia abajo de 1.5 desvíos estándares es la patología, y a su vez, cuando el trastorno cognitivo es lo suficientemente intenso, lo que vamos a tener es la posibilidad que haya un impacto significativo en las actividades de vida diaria. Así, llamamos declinación cognitiva cuando lo que sucede es el cambio cognitivo normal en el envejecimiento, deterioro cognitivo cuando se afecta la cognición más allá de la normalidad, pero aún no está comprometida la parte funcional, y demencia cuando el trastorno cognitivo es lo suficientemente intenso para afectar la vida social, familiar y profesional del individuo. Declinación cognitiva, deterioro cognitivo y demencia. El envejecimiento normal, como vemos en la diapositiva, juega en el nivel del límite cognitivo de la normalidad. Sí hay una variación con la edad, pero siempre dentro de la normalidad. La enfermedad de Alzheimer, y como la conocíamos nosotros a la enfermedad de Alzheimer, es el paradigma de la demencia, y ha sido entre los años 1900, que la describe Alois Alzheimer, 1904 y 1990, lo más característico de la enfermedad. Y así sabíamos que la enfermedad de Alzheimer tenía 3 estadios: uno de demencia leve, uno de demencia moderada y uno de demencia severa. Entre los años 1991 y 2010 se empieza a describir un concepto que es el deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve es un individuo que tiene trastornos cognitivos, pero que aún no ha impactado en la parte funcional. Y desde los años 90 el deterioro cognitivo leve ha sido el foco de las investigaciones en enfermedad de Alzheimer. A partir del 2010-2011, el gran objetivo de las investigaciones ha estado en lo que llamamos la etapa presintomática de la enfermedad, que se extiende entre 10 a 20 años previo a que aparezcan los síntomas. Es así que hoy por hoy la enfermedad de Alzheimer tiene
una etapa de demencia, una etapa de deterioro cognitivo leve, predemencia, y una etapa sin sintomatología llamada etapa presintomática. Bien, esta diapositiva es interesante porque nos muestra lo que hablábamos de las proteinopatías, y vamos a tener cómo las proteinopatías pueden tener distintos fenotipos. Así vamos a tener, por ejemplo, que la alteración de la proteína tau puede expresarse como una afasia progresiva primaria, semántica no fluente, o puede expresarse como una demencia frontotemporal variante conductual, o puede expresarse como una parálisis supranuclear progresiva. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, la misma alteración proteica puede darse como enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío, de comienzo temprano, atrofia cortical posterior, afasia progresiva primaria logopénica, demencia por cuerpos de Lewis, y aún falta una flecha aquí, acá mostrando las variantes frontales de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, hoy por hoy ya el fenotipo clínico no nos alcanza. Necesitamos pasar a estudiar la patología molecular, y esto es lo que nos va a permitir encauzarnos hacia el descubrimiento del tratamiento de todas estas patologías. Bien, vamos a ver los biomarcadores. Vamos a hablar algo de los biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Hasta hace unos años estas alteraciones proteicas solo se podían descubrir cuando el paciente fallecía y uno estudiaba por anatomía patológica. Hoy por hoy hay marcadores biológicos que me permiten detectar en el sujeto vivo estas alteraciones neuropatológicas, y eso es lo que llamamos biomarcadores. Como ejemplo de biomarcadores en demencia vamos a tener biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, que se busca el A-beta 42, tau total, tau fosforilada. Biomarcadores en neuroimágenes, por ejemplo, en neuroimágenes estructurales, las volumetrías hipocámpicas en la resonancia magnética, neuroimágenes funcionales, el SPECT cerebral y el PET con FDG, con fluorodesoxiglucosa, neuroimágenes proteínas específicas que marcan las proteínas en el cerebro, por ejemplo, un PET con marcación amiloidea, PET con marcación de tau o PET con marcación de L-dopa. Y otros biomarcadores como son los biomarcadores genéticos, que en el caso de enfermedad de Alzheimer, presenilina 1, presenilina 2 y APP, proteína precursora del amiloide. Bien, dijimos que podemos estudiar biomarcadores de enfermedad de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué es lo que vamos a ir a buscar? La proteína beta 42, la proteína tau y la proteína tau fosforilada. Como observamos en la diapositiva, la proteína beta 42, ahí tenemos enfermedad de Alzheimer y ahí controles normales, la proteína beta 42 desciende en el líquido cefalorraquídeo porque se deposita en el cerebro, y la tau fosforilada aumentan en el líquido cefalorraquídeo. Cuando uno hace la relación entre el descenso de la proteína beta 42 y el ascenso de la tau y la tau fosforilada, y esto lo ponemos en una curva de Kaplan-Meier para ver la progresión de deterioros cognitivos leves a demencia, cuando el paciente con deterioro cognitivo leve no tiene estas características, baja beta 42, alta tau y tau fosforilada, tiene poca conversión a demencia de tipo Alzheimer. Cuando se da esta combinación de baja de la beta 42 y aumento de la tau y tau fosforilada, vemos, como vemos en la diapositiva, la rotación alta de los pacientes de deterioro cognitivo leve
a progresión de demencia de tipo Alzheimer. ¿Qué otros biomarcadores tenemos? Esto es un trabajo que publicamos nosotros en el año 2013, cuando sacamos los primeros datos de experiencia en nuestro centro sobre los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Como decía recién, ¿qué otros biomarcadores tenemos? La volumetría del hipocampo. En la diapositiva observamos control normal, deterioro cognitivo leve amnésico y enfermedad de Alzheimer. Ahí estamos observando los hipocampos y vemos cómo con el devenir de la enfermedad los hipocampos, que son la base de la memoria, se van atrofiando. Hay una escala que nosotros recomendamos siempre, que es la escala MTA, que nos permite tener un monitoreo visual de cómo están los hipocampos. Ahí tenemos MTA0, MTA1, MTA2, MTA3 y MTA4. MTA es Medium Temporal Atrophy y nos está mostrando en una tabla visual este fenómeno evolutivo de la atrofia de los hipocampos en la enfermedad de Alzheimer. Otro de los biomarcadores, como dijimos, es el PET con FDG, fluorodesoxiglucosa. Este biomarcador va a estudiar el metabolismo cerebral a través de la captación de la glucosa marcada en el PET. A la izquierda observamos un control normal, un paciente, un sujeto evaluado en nuestro grupo con un control normal, y a la derecha lo que tenemos es un paciente con enfermedad de Alzheimer. Fíjense, ahí se puede observar claramente el hipometabolismo parieto-temporal de la enfermedad de Alzheimer comparado con el control normal, ¿no? A su vez, si nosotros tenemos controles normales y superponemos el resultado del paciente en los controles normales, podemos hacer un mapa de captación, que es lo que vemos aquí, o un mapa de hipometabolismo. En este caso estamos viendo el hipometabolismo parieto-temporal característico de la enfermedad de Alzheimer. Hipometabolismo parieto-temporal, en el caso de este paciente con mayor compromiso del lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasaría si hablamos de una demencia frontotemporal? El hipometabolismo de la demencia frontotemporal es como en este paciente va a haber un hipometabolismo anterior característico de la demencia frontotemporal. ¿Qué otro marcador tenemos? Prácticamente ha sido la niña bonita de las demencias de tipo Alzheimer. La placa amiloidea hasta hace algunos años, hasta hace 10, 12, 14 años, hasta ese momento la placa amiloidea solo se podía marcar por anatomía patológica, en la histología. A partir del año 2004 se empieza a poder marcar a través del PET con un compuesto que era el compuesto PIB de Pittsburgh, con un compuesto que permite marcar en el cerebro los depósitos amiloideos en la corteza cerebral. En esta diapositiva vemos, esto fue en el año 2012, el primer paciente de nuestro grupo con enfermedad de Alzheimer que hicimos la marcación amiloide. Ahí tenemos la marcación amiloidea frontal y la marcación amiloidea en el cíngulo, característica de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Es interesante porque los depósitos de amiloide, como vinimos diciendo más al principio, no se relacionan con la sintomatología de la enfermedad. Es el primer paso de la enfermedad, pero no son los que van a dar la sintomatología. Y así los depósitos de amiloide ni siquiera van a estar en las zonas que más frecuentes dan sintomatología en la enfermedad. En este caso vamos a ver del grupo nuestro, este es un paciente control sin depósito, con marcación amiloidea, pero sin depósito de amiloide,
y este es un paciente con enfermedad de Alzheimer en el cual vemos el depósito de amiloide característico a nivel de la corteza cerebral. Bien, también podemos hacer, como yo les comentaba, búsqueda o captación de la proteína tau en el cerebro. Y este es el caso de uno de nuestros pacientes en el cual se le hizo el PET con captación de proteína tau para ver los depósitos de proteína tau, y en este caso vemos los depósitos de proteína tau que son temporoparietales, corteza temporal externa, más del lado izquierdo, comprometiendo la zona de los hipocampos. Esto es el depósito de la proteína tau, que es característico como se da en la enfermedad de Alzheimer típica. ¿Cómo agrupamos a los biomarcadores? Los agrupamos por biomarcadores que marcan el amiloide, y el ejemplo, como mostramos, es el A-beta42 en líquido cefalorraquídeo y el PET con marcación amiloidea. Biomarcadores que marcan la tau, y así vamos a tener la tau fosforilada, que es más característica del Alzheimer en líquido cefalorraquídeo, y el PET con marcación de tau. Y en tercer lugar vamos a tener los biomarcadores que marcan la neurodegeneración, como la volumetría de los hipocampos, como el SPECT con HMPAO, como el PET con FDG, o como la tau total en líquido cefalorraquídeo. A esta altura tenemos que resaltar que tenemos marcadores, como comentamos, para amiloide, para tau y para neurodegeneración. También, ya saliendo de enfermedad de Alzheimer, como comentamos, podemos marcar DOPA, en el caso de PET con marcación de fluorodopa o el SPECT con marcación de TRODA. A partir del descubrimiento de todos estos biomarcadores, se pudo hacer estas curvas evolutivas de progresión de enfermedad de Alzheimer, y como dijimos, la enfermedad de Alzheimer tiene estadios clínicos de demencia, de deterioro cognitivo leve y estadios preclínicos. A partir, acá lo que tenemos es la patología de normalidad a anormalidad, la patología de los biomarcadores. El primer biomarcador que empieza a alterarse es el relacionado al A-beta42, después empieza a aparecer una disfunción sináptica que la vemos en la neurodegeneración con el FDG, después empieza a aparecer la injuria neuronal, que vemos la tau en líquido cefalorraquídeo, después empieza a alterar la estructura neuronal, la volumetría en las resonancias, después aparece, y vemos en azul, el trastorno cognitivo, y por último aparece el trastorno funcional. Así tenemos todo un periodo previo a la aparición de los síntomas en los cuales se da la fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué ha pasado con los criterios diagnósticos? ¿Qué sucedió con los criterios diagnósticos? En 1910 ya Kraepelin, en la época de Alois Alzheimer, todos sabemos que Alois Alzheimer era médico psiquiatra en el servicio de Emil Kraepelin, y en 1910, en su tratado de psiquiatría, Emil Kraepelin clasifica las demencias en demencia senil, que era lo que llamaba la locura arteriosclerótica, demencia presenil, que es lo que él le dio el nombre a la enfermedad que había descrito Alois Alzheimer, y demencia precoz es a lo que hoy conocemos como esquizofrenia. Desde Emil Kraepelin hasta la década del 80, prácticamente este fue el concepto que predominó. Por eso todavía en algunos lugares seguimos escuchando demencia presenil y demencia senil. El problema fue que
La enfermedad de Alzheimer, que fue descrita como una demencia presenil, es una enfermedad de edad dependiente. 2% de la población a los 60 años, 40% de la población a los 80 años. Entonces ya no era una demencia solo senil. En forma presenil o en forma senil podíamos tener enfermedad de Alzheimer. El trastorno vascular, que Kraepelin lo pone en la demencia senil, en realidad depende cuándo se da el trastorno vascular y se puede dar en presenil, en un sujeto joven, o se puede dar en un sujeto de mayor edad. Esto hizo que fuera cambiando la conceptualización y hacia los años 80 aparecen los criterios clínicos de enfermedad de Alzheimer. 1984 aparecen los criterios del NINSADRA, 1984 son los criterios del NINSADRA que definen lo que es el Alzheimer probable y describen el Alzheimer probable como un sujeto con demencia, con déficit en 2 o más áreas cognitivas, que son progresivas, que no tiene un síndrome confusional, que tiene entre 40 y 90 años, más frecuente 65, o sea, después de los 65, y la ausencia de otras enfermedades que puedan justificarlo. Estos criterios de McKen, estos criterios del NINSADRA, fueron los criterios que permitieron irnos de la clasificación anterior y entender que cualquier paciente que no tuviera lesiones vasculares y que se estuviera deteriorando en forma lenta y progresiva, podía estar correspondiendo a esto que llamábamos probable enfermedad de Alzheimer. En 2004 dijimos que empieza todo el boom de los biomarcadores y esto hace que empecemos a ver la enfermedad de Alzheimer, empecemos a clasificar la enfermedad de Alzheimer de una forma diferente. Y aparece en el año 2007, aparece el primer artículo de criterios de investigación para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, revisando los criterios del 80 del NINSADRA. Y así, Bruno Dubois habla de enfermedad de Alzheimer prodrómica, aquel sujeto que tiene un deterioro temprano y significativo de la memoria episódica con presencia de los biomarcadores. ¿Y por qué Bruno Dubois se ocupa nada más de la memoria episódica? Porque Bruno Dubois no quería, y todos los autores ya no querían ir sobre el paciente con mucha demencia y el paciente muy deteriorado, sino ya querían ir sobre el deterioro cognitivo leve y sobre aquel deterioro cognitivo leve que finalmente terminaba convirtiéndose en una enfermedad de Alzheimer. Así, aquellos sujetos que tenían fallas en la memoria episódica de tipo hipocámpico y que además tenían uno de los siguientes, o atrofia temporal medial, o biomarcadores en líquido, o biomarcadores en PET, o la mutación genética autosómica dominante, Bruno Dubois lo llamó Alzheimer prodrómico. Unos años después, el Instituto Nacional de Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos sacan una serie de artículos en el 2011 para definir, por medio de los biomarcadores, ya no solo la etapa de demencia, sino también la etapa de deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Alzheimer, cuando los pacientes tenían deterioro cognitivo leve y biomarcadores positivos, y aún definiendo los estadios preclínicos de la enfermedad de Alzheimer, a partir de la presencia de estos biomarcadores. En el 2013, el DSM-5 cambia algunos criterios del DSM-4 porque intenta que ya no hablemos más de deterioro cognitivo leve y demencia, sino que los definamos como trastorno neurocognitivo menor al deterioro cognitivo leve y trastorno neurocognitivo mayor a la demencia. El DSM-5 no aportó mucho más
y digamos, fue una forma muy global de avanzar sobre estas patologías. En el año 2014, el grupo internacional de Bruno Dubois avanza con estos criterios y define lo que va a ser el Alzheimer típico, que es el Alzheimer con trastorno de memoria más uno de los biomarcadores, y define lo que van a ser formas atípicas, que son variantes atípicas, por ejemplo, una atrofia cortical posterior, por ejemplo, una afasia progresiva primaria logopénica, por ejemplo, una variante frontal de enfermedad de Alzheimer, o por ejemplo, un síndrome de Down con variante de Alzheimer, los cuales a la sintomatología diferente de lo que era el Alzheimer típico, se le suma la presencia del biomarcador de enfermedad de Alzheimer, lo cual define la enfermedad que está teniendo el sujeto. Hacia el año 2010, nuestro grupo empieza a trabajar con un consortium internacional que ha sido el ADNI, Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, el cual fue dirigido primariamente en Estados Unidos y después se extendió a otros países del mundo, a otros institutos del mundo, trabajando específicamente sobre la homogeneización, la estandarización y la investigación sobre los biomarcadores en etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer. Nuestro centro FLENI ha tenido la suerte de poder formar parte del ADNI ya desde el año 2011-2012, en el cual nos encontramos trabajando con este grupo. Acá tenemos, nosotros estamos trabajando con una cohorte de 15 sujetos normales, 30 deterioros cognitivos leves y 15 demencias de tipo Alzheimer que son seguidas con biomarcadores desde el año 2012 y actualmente estamos en el mes 60 haciendo el estudio a los 5 años con un seguimiento en el primer año, a los 30 meses y ahora a los 60 meses con todos los biomarcadores para ver la curva evolutiva y las características de la enfermedad. Este es uno de los artículos en el cual publicamos la creación del ADNI Argentina y describimos las poblaciones, las características de nuestras poblaciones, utilizando desde la evaluación neuropsicológica del ADNI traducido, adaptado a nuestro medio, hasta todos los biomarcadores con los controles de calidad del ADNI. Este es otro de los artículos, este está publicado en 2017 en Neurología, en el cual mostramos los resultados de los biomarcadores de enfermedad de Alzheimer en nuestro grupo en el deterioro cognitivo leve. Fíjense en este caso 18 controles, 89 deterioros cognitivos leves y 43 demencias de tipo Alzheimer, en los cuales le hicimos todos los biomarcadores. Tenemos en controles normales el 72% de biomarcador negativo, 11% tienen solo neurodegeneración, 11% amiloide solo y 6% amiloide y neurodegeneración. Ahí tenemos en deterioro cognitivo leve cómo sube y prácticamente 42% tienen amiloide y neurodegeneración, o sea, son debido a enfermedad de Alzheimer, 30% son biomarcadores negativos, 6% solo neurodegeneración y 22% amiloide solo. Y cuando vamos a nuestros pacientes con demencia de tipo Alzheimer, el 77% tienen los dos biomarcadores de tipo Alzheimer, el 15% tienen solo amiloidosis y el 8% tienen solo neurodegeneración. Todo esto sigue avanzando y empieza a aparecer, y esto en el 2016, aparece una publicación planteando un nuevo esquema de clasificación para la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista de los biomarcadores. Una clasificación más dura, una clasificación más
fisiopatológica, una clasificación más dirigida a estas proteinopatías. Esta clasificación divide, como vimos antes, en biomarcadores que van dirigidos a la amiloidosis, biomarcadores que van dirigidos a la tau y biomarcadores que van dirigidos a la neurodegeneración. Y así habla de la clasificación ATN. Bien, esto es una carta de editores que acabamos de publicar hace días en International Psychogeriatric, en la cual comunicamos los resultados en nuestra población de ADNI de esta clasificación ATN y qué características tiene, qué importancia tiene. Esta es la clasificación en deterioro cognitivo leve. Fíjense en que para las clasificaciones clásicas teníamos características, pero hay formas que no estaban definidas en las clasificaciones clásicas, por ejemplo los SNAP, patología o patofisiología sospechada de no Alzheimer, y que no teníamos forma de ponerlo en las otras clasificaciones, y sí nos permite la clasificación del ATN. Acá vamos a tener, cuando hicimos el ATN en el grupo de ADNI Argentina, fíjense en controles normales, vamos a tener ATN negativo, los 3 negativos en cerca del 50, o sea, en el 58%, amiloidosis positiva sin tau ni neurodegeneración en el 14%, amiloidosis con tau en el 7%, y amiloidosis tau y neurodegeneración en el 14%. Cuando vamos a los deterioros cognitivos leves, tenemos deterioros cognitivos leves temprano y deterioros cognitivos leves tardíos. En los deterioros cognitivos leves tempranos ya solo 50% son normales, el resto muestran patología, y en los tardíos, fíjense en cómo el 23% es normal y el resto, ahí vamos a tener, el ATN todo positivo en el 47%, como mostramos en el otro artículo, de nuestros pacientes. Si vamos a demencia de tipo Alzheimer, en esto el 92% de nuestros pacientes tienen características neuropatológicas por biomarcadores de enfermedad de Alzheimer. Y solo el 8% tienen neurodegeneración, o sea que es una demencia sindromáticamente parecida a enfermedad de Alzheimer, pero fisiopatológicamente está correspondiendo a otra enfermedad neurodegenerativa. Pero esto no es lo más importante es la diapositiva siguiente. Si dividimos los pacientes por semiología clínica y los ponemos a los deterioro cognitivo leve en una curva de Kaplan-Meier y vemos la proporción libre de demencia, en verde tenemos los controles, en azul los deterioros cognitivos leves tempranos y en rojo los deterioros cognitivos leves tardíos. Los deterioros cognitivos leves tardíos son los que más pasan a demencia, los tempranos menos y los controles menos. Cuando hacemos la división por medio del ATN, fíjense en qué interesante. El ATN positivo en el deterioro cognitivo leve es el que claramente muestra el mayor porcentaje de rotación a demencia de tipo Alzheimer. Y existe también lo que definimos como los SNAP, que son deterioros cognitivos leves sin amiloidosis, pero sí con neurodegeneración. Y este es otro punto importante. ¿Por qué? Porque si no tienen amiloidosis y tau, solo tienen neurodegeneración, no quiere decir que no vayan a evolucionar, quiere decir que no están teniendo y no van a tener una enfermedad de Alzheimer, pero también tienen el riesgo de evolucionar a otro tipo de demencia degenerativa. Otro de los proyectos sobre los cuales estamos trabajando y que nos está dando muchos resultados y es muy interesante es otro consortium internacional que es el DIAN,
que es el consortium que toma y estudia las formas genéticas familiares de enfermedad de Alzheimer. En FLENI tenemos la suerte de estar participando de este proyecto. Este proyecto estudia ya no a los pacientes con enfermedad de Alzheimer familiar sí los estudia, pero el mayor interés está puesto sobre la generación siguiente, presintomática, la generación siguiente que por medio del estudio genético sabemos quién va a ser y quién no va a ser la enfermedad, y además conocemos por el antecedente familiar a qué edad lo van a hacer, y también vamos a poder hacerle los biomarcadores. Todo eso, esto es para ver algunas de las familias que tenemos en este momento en seguimiento en FLENI, tenemos 4 familias activas en seguimiento. Este es un PET-PIB, o sea, con marcación amiloidea en un Alzheimer esporádico, ahí vemos la marcación amiloidea cortical, y en este caso vemos la marcación amiloidea en un familiar de enfermedad de Alzheimer asintomático, fíjense en la marcación cortical, y algo que es característico de estas formas familiares, que todavía no se sabe por qué, compárenlo, es la marcación amiloidea a nivel de los ganglios basales. Esta es la curva que publica el doctor Bateman en New England Journal of Medicine en el 2012, y muestra cómo es la curva evolutiva hasta 20 años antes de que comience la sintomatología clínica de estas formas familiares. Este es el trabajo que nosotros colaboramos, en el cual a través del seguimiento de estos pacientes se va haciendo la descripción de cómo van actuando en la fisiopatología, cómo van marcándose estos biomarcadores. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cómo podemos ya concluir y cómo podemos resaltar en qué punto estamos con los biomarcadores y enfermedad de Alzheimer? En primer lugar, el gran objetivo es el diagnóstico precoz, antes del estadio de demencia y aún hoy antes del estadio de deterioro cognitivo leve. Hay nuevos paradigmas de la enfermedad de Alzheimer, hoy sabemos que ya no es más un síndrome, sino que es una enfermedad y que obedece a lo que conocemos como proteinopatía. Los biomarcadores sin duda aumentan la sensibilidad y la especificidad diagnóstica, y es lo que nos está permitiendo estudiar los deterioros cognitivos leves, pero mucho más nos está permitiendo estudiar toda la etapa presintomática, y está permitiendo que se avance con estudios farmacológicos, se avance con tratamientos en estas etapas presintomáticas, y los biomarcadores son la base actual para las investigaciones, son el gran objetivo para entender la fisiopatología de la enfermedad y poder planificar un tratamiento racional de la enfermedad de Alzheimer. A modo de ejemplo, ya para terminar, estamos en 50 minutos, este es un paciente nuestro del protocolo ADNI Argentina, una mujer de 72 años con un deterioro cognitivo leve amnésico, un Mini-Mental de 27 y un Boston de 26/30. Esta es la resonancia en la cual podemos ver la atrofia hipocámpica de esta paciente. Además, a través del estudio volumétrico, podemos ver y vemos ahí el volumen del hipocampo izquierdo y el volumen del hipocampo derecho. Como yo les decía, la posibilidad de usar el MTA, Medium Temporal Atrophy, para caratular visualmente. La volumetría puede ser visual o puede ser hecha por medio de programas que nos permiten, como en este caso, medir exactamente el volumen de cada hipocampo. A su vez le hicimos APOE a esta paciente, y tenía APOE 3 con un alelo 4, lo cual aumenta el riesgo de que sea enfermedad de Alzheimer. Le hicimos estudio de líquido cefalorraquídeo y el A-beta 42 estaba bajo y el fosfo-tau estaba alto, o sea que tenía un perfil de líquido cefalorraquídeo compatible con enfermedad de Alzheimer.
Le hicimos un PET con FDG que nos muestra el hipometabolismo parieto-temporal de la enfermedad de Alzheimer. Le hicimos un PIB y vemos los depósitos de amiloide cortical, y le hicimos un PET con tau y vemos los depósitos de tau temporomediales. Nuestra paciente de 72 años, con un deterioro cognitivo leve amnésico, tiene un deterioro cognitivo leve debido a una enfermedad de Alzheimer. Y esto nos permite estudiar a estos pacientes y nos permite probar medicaciones sobre estos pacientes dirigidas a la amiloide o dirigidas a la tau, y no investigar sobre una bolsa de gatos como era hasta hace 10 años el deterioro cognitivo leve. A modo de ejemplo, en esta diapositiva lo que vamos a estar viendo es qué sucede con la marcación del PIB, qué sucede con la fluorodesoxiglucosa y qué sucede con el adelgazamiento de la corteza cerebral. Acá abajo vamos a tener los años estimados al comienzo clínico, sintomatológico de la enfermedad en estos pacientes con deterioro cognitivo leve. Empecemos a ver, ahora cuando termine, ahí vemos depósito amiloide o el hipometabolismo. Menos 23 años, menos 22, menos 21, ya empieza a haber depósito amiloide, menos 18, menos 15, miren en el precunio, miren en el prefrontal, menos 12, menos 13, menos 11, menos 10, empieza a aparecer el hipometabolismo, menos 7, menos 6, empieza a adelgazarse la corteza, menos 3, menos 2, menos 1, 0, ahí empieza la sintomatología clínica. Este estudio está hecho, es una cortesía de Tammy Benzinger, y nos muestra cómo muchos años antes en la población de Alzheimer hereditario, en la población de Alzheimer familiar, en el grupo del DIAM, muchos años antes empieza la fisiopatología, antes de que empiece la clínica de la enfermedad. La última diapositiva es una publicación que nosotros hicimos, esto es año 2018, agosto del 2018, publicamos la evaluación de neurofilamentos de cadenas livianas en el líquido cefalorraquídeo. Los neurofilamentos de cadena liviana forman parte del esqueleto de la neurona, y cuando la neurona se empieza a degenerar, empiezan a aparecer aumentados el líquido cefalorraquídeo. Este fue el artículo de Gerontological Society of America. Hace una semana, con el grupo DIAN, se acaba de publicar también parte de nuestros datos, pero en este caso, en vez de ser el líquido cefalorraquídeo, es el estudio de los neurofilamentos en suero, en sangre, que predicen casi 10 años antes la neurodegeneración y la progresión clínica en el Alzheimer presintomático. Este artículo de Nature Medicine lo que nos está mostrando es que 10 años antes, con un estudio de sangre, podemos saber si ya empieza a aparecer una alteración del citoesqueleto de las neuronas en ese individuo, lo cual nos va a permitir estudiar más fácilmente a los pacientes y poder seleccionar mucho más sencillo, mucho más fácil aquellos pacientes que están haciendo neurodegeneración de aquellos que no lo están haciendo. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la posibilidad de estar acá con ustedes, y quedo abierto a las preguntas. Si quieren me pueden mandar por mail y podemos contactarnos y de alguna manera ver qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, o las dudas que ustedes tengan. Buenos días.